Hermano, buenas tardes. En este momento nos unimos para empezar nuestra reunión hoy referente al tema de Siria y la profecía bíblica. Es un tema que a partir de la semana pasada, cuando la administración del presidente Donald Trump, junto con Gran Bretaña y Francia, se unieron para bombardear los lugares de Siria que tienen bombas químicas, armas químicas con las cuales ellos usaron para matar a una población que está en contra del gobierno de Siria. Entonces, a raíz de eso, ha habido en la internet y en redes sociales la idea generalmente traída por dispensacionalistas de que, de que Siria viene a ser el cumplimiento de una profecía, porque la Biblia habla de eso y por lo tanto ya estamos en los últimos tiempos. Ahora, esto es importante porque siempre que sucede una acción bélica, siempre que sucede algo, diríamos, donde hay una guerra nuclear entre naciones poderosas como los Estados Unidos, Rusia, China, y está envuelta el Medio Oriente, entonces causa cierta, diríamos, curiosidad, y también para saber si eso realmente es lo que la Biblia enseña, ¿no? Y vamos a ver tres cosas. Número uno, vamos a ver hoy día por qué se pelean en el Medio Oriente, ¿ok? Luego vamos a ver qué dice la Escritura acerca de Siria. Y el número tres, vamos a ver si realmente es una profecía, ¿ok? Así que vamos a empezar y quiero hacer una oración antes de seguir. Se unen conmigo. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias por este momento y te pido que en el nombre de Jesús nos ayudes a entender este tema que es muy amplio. En el nombre de Cristo, amén. Es un tema muy amplio, hermanos. Es un tema que nos llevaría horas porque no solamente es Siria, pero es Israel, Palestina, Irán, Irak, Saudi Arabia, todo lo que tiene que ver el Medio Oriente. Y la Biblia habla del Medio Oriente. Empecemos entonces con una introducción. El 14 de abril de este mes, ¿no? Las Fuerzas Armadas del Reino Unido, los Estados Unidos de América y Francia dispararon misiles para destruir lo que según dicen son fábricas de armas químicas. El arma química generalmente que usaron se llama sarín. Sarín es un elemento químico que mata instantáneamente cuando uno comienza a respirar. Es un arma química. Han muerto animales, han muerto seres humanos en el pasado. Los ataques aéreos fueron en respuesta a un supuesto ataque químico, ¿no?, en una área llamada Douma, en Siria, que conmocionó a mucha gente. Fue el mayor ataque militar contra el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad por parte de las potencias occidentales. ¿Quiénes son las potencias occidentales? Bueno, las potencias occidentales vienen a ser los Estados Unidos, Gran Bretaña y también Francia. ¿Ok? Entonces, para entender esto, voy a poner un mapa aquí. Ustedes me van a seguir conmigo. Aquí está, mire, ahí está Siria. Esta región es Siria. Aquí están sus fronteras. Aquí está Irak, ¿no? Aquí está Jordania. Aquí está Israel, chiquito. ¿Ve? Ahora, Siria está aquí. Dos ciudades importantes es Alepo, que está en el norte, aquí dice Alepo, y Damasco. Damasco es la ciudad premilenial. Aquí es inclusive donde estaba el apóstol Pablo, tuvo su visión cuando dice en camino a Damasco. Damasco es bíblico. ¿Okay? Los profetas, como el profeta Isaías y otros profetas, hablan de Damasco. En el Nuevo Testamento se habla mucho de Damasco. Todo esto, tanto Damasco
y Alepo son ciudades importantes en la región que se conoce como Siria. Aquí está Siria. ¿Se dan cuenta? Los bordes. Siria. Y tiene como límite Irak, Jordán, Israel y Líbano. Fíjese, aquí está. Y en el norte está Turquía. Hoy en día, Turquía, Siria, Irak, Líbano, Jordán, son musulmanes todos. El único país que no es musulmán es Israel. Mire, está chiquito. Ahí está, Israel, Jerusalén. Pero el resto, Jordán, Irak, Siria, Líbano, Turquía, ¿no? Son naciones musulmanas. Son naciones musulmanas. No hay cristianismo. El cristianismo ahí persiguen a los cristianos, ¿no? Persiguen a las comunidades cristianas. El único país donde hay un poco de cristianismo hasta cierto punto también es Israel, ¿no? Es Israel. Israel no es musulmán y todas estas naciones quieren destruir a Israel. Entonces Siria, el gobierno de Siria, aquí, es un gobierno déspota, totalitario. Y hay gente que está en contra de ellos. Ahora lo vamos a ver un momento. Entonces ya sabemos entonces en base a esto, aquí está el mapa. ¿Ok? Muy bien. Ok, vamos entonces a pasar a otra cosa. Ya vieron el mapa. Ahora, ¿de qué es lo que se está hablando hoy, ahorita en Siria? En Siria se está hablando de una guerra civil. Una guerra civil significa que el país pelea en sí mismo personas que están o grupos que están uno en contra de otro. Pero es más que una guerra civil. ¿Ok? Número uno, es un conflicto civil. La gente no está feliz con el gobierno y al no estar feliz con el gobierno comienzan a protestar. Entonces, en el año 2011, todo empezó en el año 2011 cuando un grupo de personas que están en contra del gobierno del presidente o del dictador comenzaron a protestar y las fuerzas policiales del gobierno mataron a unos jóvenes. Cuando ellos mataron a los jóvenes, entonces hubo un conflicto civil. La gente salió a las calles, comenzaron a protestar. Fue algo totalmente terrible. Hubo anarquía social, no pudieron controlar y hubo muchos problemas desde entonces. Estamos hablando de 2011. Ya han pasado casi 7 años y siguen. O con número 2, también es una guerra religiosa. Había dicho que Siria es un país musulmán, pero así como en el cristianismo hay sectas, hay 2 sectas principales en el musulmán. Uno se llama Shia, Shia, y otro se llama Sunni. ¿Ok? Shia y Sunni. El gobierno es musulmán Shia. Shia es una minoría islámica. Entonces el presidente, el dictador, su gabinete son musulmanes shias. Pero el pueblo de Siria, más del 80% son sunnis, musulmanes sunnis. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Hay mucha diferencia, no lo vamos a tratar ahora. Pero la diferencia es tanto que los sunnis no se llevan con los shias. Ahora, imagínense, el presidente es shia, pero la población es sunni. Entonces, la población está infeliz con el dictador. No solamente porque es de la religión, aunque sea musulmán, pero es una denominación shia, es un dictador, es un déspota. Entonces hay grupos en Siria que están en contra de eso. ¿Ok? Número 3. También existe lo que se llama una guerra fría. ¿Qué es guerra fría? Guerra fría significa que hay potencias, en el mundo hay 2 potencias ahorita. Estados Unidos y Rusia. ¿Ok? Se puede contar también a China, pero en el punto de vista geopolítico es Estados Unidos y Rusia. Los Estados Unidos apoyan a los grupos rebeldes que están en contra del gobierno. Rusia apoya al gobierno de Siria. Entonces, si se dan cuenta, hay un conflicto ahí, ya no solamente entre la guerra civil, sino también entre Estados Unidos y Rusia, porque
Porque si Estados Unidos está apoyando a los grupos rebeldes, entonces Rusia está apoyando al gobierno, entonces hay intereses ahí. Esa es la razón por la cual los Estados Unidos tiraron los misiles con la ayuda de Gran Bretaña y Francia a las fábricas de armas químicas. Y Rusia dijo que si Estados Unidos hace eso va a responder. No ha respondido Rusia. Y no creo que lo haga, por una sencilla razón. Rusia no va a poner las manos en el fuego por un país como Siria. No lo va a hacer. Es pura política. Sí la apoya al gobierno, pero no al punto en que haya una guerra. O sea, en otras palabras, Rusia dice, yo no voy a morir por ti. ¿Me entiende? Ah, y eso es algo que sucede siempre. En este caso, entonces vemos que Rusia está a favor del gobierno y Estados Unidos respalda a los grupos rebeldes ahí. Número 4. Existe lo que se llama el invierno de Arabia, entre comillas. No es que hace frío, sino que significa lo siguiente. Cuando estuvo Barack Obama, se conoce como la primavera de Arabia. Quiere decir de que grupos como en Libia, Egipto y otros lugares comenzaron ellos a rebelarse contra su gobierno y según ellos querían democracia, ¿no? Una democracia política, pero no había tanta diferencia porque en realidad, aunque ellos querían democracia, la democracia no funciona en realidad, porque ellos pensaban que iban a tener libertad de prensa, pero no hay eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede está en que en Siria, en vez de que haya la primavera de Arabia, hubo el invierno de Arabia. Invierno tiene que ver generalmente con algo frío, algo que se muere. Entonces, ya que en Siria hay mucha muerte, no se puede vivir bien, hay continuamente guerrillas y terrorismo y todo eso, no se puede vivir algo estable en Siria, entonces lo llaman el invierno de Arabia. Hay muchas facciones, hay muchos grupos que están uno en contra del otro. El gobierno tiene su propio partido, su propio grupo, que generalmente es su ejército de soldados que le apoyan y está apoyado por Rusia, número uno. China también apoya a ellos, ¿no? E Irán. Irán es shia, musulmán. Entonces apoyan al gobierno. Pero a los grupos rebeldes que están en Siria, ellos son apoyados por los Estados Unidos principalmente, ¿no? Porque es una forma de sacar al dictador. Y aparte de eso, Saudi Arabia también, Qatar, Jordán y Turquía. Increíble, ellos también están apoyando a los rebeldes en contra de este dictador que se llama Bashar al-Assad. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede está en que ha traído conflictos, ¿no? En 2011, como dije, la policía masacró a un grupo de manifestantes en Siria, en las calles, y en respuesta a esa masacre, todos los grupos que están en Siria comenzaron a pelear. Hubo una guerra civil, terrible una guerra civil, ¿no? Y se pelearon en contra de la policía, ¿no? Para el verano del 2011 crecieron un número siendo apoyados por algunos miembros del ejército que desertaron al gobierno. O sea, quiere decir de que hubieron inclusive soldados del mismo gobierno que desertaron sus filas para unirse a los grupos rebeldes. Entonces, esto esto es importante porque vamos a ver, quiero leer aquí lo que sucede, una lista de ataques. En 2012, en enero de 2012, hubo una guerra, en la guerra civil, hubo bombas, ¿dónde está? Quiero leer, donde el gobierno de Siria manda armas nucleares
con armas nucleares, perdón, armas nucleares, no, armas químicas, perdón, armas químicas para lo que da lugar a que murieron muchos. Aquí dice, déjeme ver. Ok, aquí está. Ok, en marzo de 2013 hubo un ataque químico en la ciudad de Alepo. ¿Se acuerdan que había el mapa, Alepo arriba? En donde hubieron muchas fatalidades, murieron varios. Ese ataque químico son gases que matan a las personas. También hubo otro ataque químico en abril 2013, otro ataque químico en abril 2013 también en otro lugar en Siria. Prácticamente en el 2013 el gobierno de este dictador comenzó a matar a los rebeldes mandando bombas químicas. Y muchos niños murieron ahí. Muchos niños murieron ahí. Fue el año 2013. También en abril 2013 también hubo lo mismo. En abril 2013 también. Prácticamente en 2013 hubo mucho uso de armas químicas para matar con el gas que se llama sarín, ¿no? Ese gas realmente cuando uno respira ataca al sistema nervioso. Entonces la persona no tiene control de sí mismo al punto que pierde su razón y se muere. Se muere. Porque es un químico fuerte. ¿Me entiende? Entonces, en 2013, agosto también, murieron cantidad de personas. Murieron cantidad de personas ahí. O sea, prácticamente todos estos ataques sucedieron en el 2013, ¿no? En 2014 también. En 2014 también hubo un ataque químico en abril de 2014, ¿no? 2015 también otro ataque químico. Si se dan cuenta, el gobierno estaba matando a los rebeldes con estas armas químicas. En 2017, el año pasado, prácticamente hace un año, también hubo otro ataque químico. Terrible esto, ¿no? Y en abril 7 de este año, abril 7 de este mes, hubo otro ataque químico en donde murieron por lo menos unas 70 personas. Entonces, todo esto, como vimos, como acabo de decirles, ha traído o trajo como consecuencia que los Estados Unidos el pasado viernes, con el presidente Donald Trump, junto con Gran Bretaña y Francia, bombardeen para que destruyan todas las fábricas que hacen estas bombas químicas. Y lo hicieron. Y le dieron una advertencia. Donald Trump le dijo que si ellos continúan haciendo eso, entonces va a haber más ataques, más retaliaciones para que ya no sigan matando. Claro, no vamos a entrar en detalle. Mucha gente dice, sin escuchar por ahí, no, es culpa de Estados Unidos, que no fue el gobierno. Y hay un debate en eso. Pero eso es solamente para darles una idea de lo que sucede en Siria. Entonces, a raíz de esto, ¿no? Grupos, digamos, de profetas dispensacionalistas que todo lo ven al fin del mundo, dicen, bueno, esto es algo profético, dicen, ¿no? La Biblia habla de Siria. Y sí, la Biblia habla de Siria. La Biblia habla de Damasco. Claro, la Biblia habla de Damasco. Pero la pregunta ¿es algo que va a suceder en el futuro o a qué se refiere? Y eso lo vamos a ver en un momento. Antes de hacer eso, quiero leer lo que Siria en las Escrituras. ¿No? En la historia bíblica el término se aplica a la región alrededor de Damasco. Ya vimos el mapa. Al norte de Israel, con el mar Mediterráneo, al oeste, conocido en el Antiguo Testamento como Aram. El rey David conquistó Siria. Eso está en 2 Samuel 8:5. Pero cuando Israel y Judá se separaron, ¿se acuerda cuando hubo la división del imperio? Israel en el norte, Judá al sur, ¿no? Eso después de la muerte de Salomón. El territorio se hizo independiente, Siria se hizo independiente, y hostigó repetidamente a Israel, ¿no? En una ocasión, sin embargo, Siria e Israel se unieron para coaccionar a Judá. O sea que parece que hubo una alianza política entre Siria, Israel del norte, en contra de Judá, el reino del sur. No. Ahora, Asiria
que era la potencia de toda esa región, el imperio de Asiria, saqueó Damasco. Damasco es la ciudad que está al sur de Siria. Asiria saqueó Damasco en el año 732 y dejó de ser importante hasta la época de los imperios griegos. Su ciudad principal, Antioquía, en el río Orientes, se convirtió en la capital del imperio seleucida, contra la cual los macabeos se rebelaron. Muy bien. Los romanos hicieron de Siria una provincia y el cristianismo pronto se extendió a Antioquía. Eso lo vemos en Hechos capítulo 11. Aquí los miembros de la iglesia primero se llamaron cristianos. ¿Se acuerda en Hechos cuando dicen y los llamaron cristianos por primera vez? Fue en Antioquía. ¿Okay? Y aquí Pedro y Pablo tuvieron una confrontación dolorosa. Eso está en Gálatas capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que le confrontó a Pedro porque cuando estaba con los judíos no comía ciertas cosas y cuando estaba con los gentiles comía cosas así? Eso está en Gálatas capítulo 2. En el año 626, no, Babilonia, otro imperio, se libera del yugo de Asiria. O sea que Babilonia sale del yugo de Asiria, derrotando a un ejército asirio. Fue entonces cuando Egipto, ¿no?, comenzó a dar un apoyo activo a sus antiguos señores a fin de mantener a Asiria como un estado de amortiguamiento muy delicado entre sus regiones. Okay. Luego dice, los informes dicen que miles de víctimas. Oh no, ahí donde está. Ok, sin embargo, Egipto era demasiado débil para resistir los ataques de los medos persas por mucho tiempo, 2 años después de una batalla entre las fuerzas asirio-egipcias unidas y los babilonios a solo 300 kilómetros de la propia Babilonia. Los medos de Siaxar conquistaron Ashur. Ashur es un nombre de Asiria. En el año 612, Nínive, la capital de Asiria, cae a las fuerzas combinadas de los babilonios y los medos. Harán, el último bastión de Ashur, fue tomado en 610, terminando con el imperio asirio. Entonces lo que vemos aquí, en otras palabras, para explicar, es que Siria primeramente fue dominado y destruido por los asirios. Luego, cuando Babilonia vence a Asiria, Babilonia también toma a Siria y lo destruye también. Ahora, bien, recuerden esa palabra, destruir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a ver en un momento aquí. Ok. A ver. Entonces, como vimos, eso fue en el Antiguo Testamento. Siria sigue, existe Siria, ¿no? Y muchos creen que por el hecho de que existe Siria, entonces va a haber una destrucción. Pero vamos a ver lo que dice las Escrituras. El pasaje generalmente que se usa para esto está en Isaías capítulo 17. Ustedes lo pueden ver en su Biblia. Isaías capítulo 17. Vamos a ver si lo tengo aquí. El libro de Isaías capítulo 17. Está el versículos 1 al 3. Voy a ver si lo pongo aquí para que lo lean. Dice así: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Miren, Damasco es la capital de Siria, que está al norte, al sur. Las ciudades de Aroer están desamparadas, enmajadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesarán el socorro de Efraín. Efraín es Israel, y el reino de Damasco. Damasco viene a ser Siria. Y lo que quede en Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, este es el texto donde muchos dicen, bueno, aquí está hablando de una destrucción, ¿no? Y esa destrucción va a ser en el futuro. Entonces, cuando sucede que hay estos ataques de Donald Trump y otros, entonces muchos dicen, bueno, ahí está la profecía, se está cumpliendo. Pero en realidad no, como lo vamos a ver en un momento. En realidad no. Y esto es lo que vamos a ver en este momento. ¿A qué se refiere ese pasaje? Bueno, según los estudiosos de las Escrituras, ¿no?, Siria fue destruida
por el gobierno, por el imperio asirio y después por el imperio babilónico. Porque primero fue el imperio de Asiria, luego Babilonia vence al imperio de Asiria. Entonces Babilonia toma a los de Judá y se los lleva a la cautividad. ¿Se acuerdan? La Biblia lo dice. Entonces cuando el imperio babilonio toma, entonces también invade a Asiria. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un pasaje en Jeremías donde los dispensacionalistas dicen, bueno, sí, es verdad, Asiria destruye a Siria. Pero después, 150 años después, el profeta habla de que va a haber otra destrucción. Bueno, en realidad sí, porque el imperio que sigue es Babilonia. Y Siria no solamente destruida por Babilonia, también por Grecia. Entonces vamos a ver que Siria siempre fue ocupada, Siria siempre fue destruida, Siria siempre fue invadida. ¿Ok? Eso es en el pasado. ¿Ok? Vamos a ver qué dicen los registros, los comentarios bíblicos. Aquí dice, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí para que ustedes me sigan. Aquí, dice, la enciclopedia británica dice, Tiglat-Pileser, que viene a ser el emperador de Asiria, invadió Siria en el año 732, logró reducir a Damasco, que está al sur, excepto por el abortado levantamiento bajo Sargón en 720. No escuchamos nada más de Damasco durante un largo periodo. O sea que está destruida. La Enciclopedia Estándar Internacional de la Biblia dice, Damasco había perdido su importancia política y durante más de 2 siglos tenemos solo 1 o 2 referencias insignificantes a esta. Se menciona en una inscripción de Sargón en el año 722-705 a.C., como parte de una insurrección fracasada junto con Hamad y Arpad. Hay referencias incidentales en Jeremías 49:23 y Ezequiel 27:18. Lo que está diciendo aquí la Enciclopedia Estándar es que Damasco fue destruida. Damasco viene a ser la capital del sur de Asiria por los asirios. ¿Okay? La Enciclopedia de la Biblia de Baker dice, el destino de la ciudad fue predicho por Isaías 8:4-17, Amós y Jeremías. Rechazando a Dios, Acaz de Judá buscó protección para una alianza con los asirios, a quienes sobornó con el tesoro del templo. El rey asirio Tiglat-Pileser III estuvo de acuerdo y marchó contra la confederación siria israelita. Después de derrotar a Israel, atacó Damasco, saqueó la ciudad, deportó a la población y los reemplazó con extranjeros de otras tierras capturadas. Damasco ya no era una ciudad-estado independiente. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? O sea, la enciclopedia de la Biblia está diciendo de que no solamente fue destruido Damasco, sino que lo que sucedía siempre en el pasado, los imperios hacían una transposición de cultura. ¿Sabes lo que es transposición de cultura? Viene a ser de que, en este caso, invadieron a Siria, destruyeron, llevaron cautivos a los sirios y en su reemplazo trajeron a otra cultura, a otra tribu para que habite Siria. Entonces se pierde la identidad. Es como digamos que en México saquen a todos los mexicanos y pongan a otra cultura en vez de los mexicanos. Ya no es México. Tal vez será el nombre de México. Esto es lo que hacían antes. ¿Se acuerda cuando llevaron también a los de Judá fuera de Judá, los babilonios? Llevaron cantidad de esclavos. Y vinieron otros a invadir esa parte. Por eso que hoy en día no existe un judío de raza pura. Porque los del norte ya fueron mezclados con los babilonios, fueron mezclados con otra clase de cultura. Entonces, la línea sanguínea está bien difícil que sea una línea de sangre pura. Porque se mezclaron. Los árabes hicieron lo mismo. Los musulmanes en el siglo VIII, cuando invadieron África, Asia, Europa,
¿qué cosa creen que hacían? Violaron a millones de mujeres. Millones, no miles. Millones de mujeres fueron violadas. Los hijos de esas violaciones fueron criados como musulmanes. Pero aquí está la cosa. La sangre de esos niños no era sangre árabe pura, era sangre árabe combinado con la sangre de las mujeres de la región. Si eran del África, era árabe africano. Si era del Asia, árabe asiático. Si era europeo, europeo árabe. Por eso que van a ver árabes con ojos azules, blancos, que parecen europeos, pero no. Es porque siglos antes ellos son el resultado de las violaciones que los árabes hacían. ¿Entiende? Entonces eso sucedió con muchos pueblos. En Babilonia también. Violaban a las judías, entonces los niños que salían eran crecidos como babilonios. Se les criaba así. Entonces eso fue algo que sucedió en todas partes del mundo. ¿No? Ok. ¿Qué más? Vayamos. El diccionario de la Biblia de William Smith. ¿Qué dice? Bueno, vamos a ver qué dice. Dice, bajo Ahaz fue tomada por Tiglat-Pileser, según de Reyes 16, 7, 8 y 9, reino de Damasco. Llegó a su fin y la ciudad misma destruida. Ya ven, y lo destruyeron. Los habitantes siendo llevados cautivos a Siria, según de Reyes 16, 9. Compare con Isaías 7, 8, 9, 7, 8 y Amós 1, 5. Después pasó sucesivamente bajo el dominio de los asirios, babilónicos y persas. Mire, Siria, ¿no? El gobierno de Siria, o la nación de Siria, fue destruida por los asirios, babilonios, persas y macedonios, romanos y sarracenos. ¿Saben quiénes son los sarracenos? Son los musulmanes. Y finalmente fue capturado por los turcos musulmanes en 1516. En otras palabras, toda la profecía que habla Isaías y Jeremías referente a Damasco ya se cumplió. Ya se cumplió. Se cumplió cuando Asiria destruyó a Damasco. Y luego cuando los babilonios derrotaron a los asirios y los babilonios tomaron Siria. Y luego cuando los persas derrotaron a los babilonios y tomaron Siria. Luego cuando los macedonios derrotaron a los persas y tomaron Siria. Luego cuando los romanos derrotaron a los macedonios y tomaron... O sea, si se dan cuenta, Siria pasó de mano en mano. Se puede decir, fue manoseada por todos estos imperios. Pasó de mano en mano, destruida. Nunca fue libre Siria, ¿no? ¿Qué dice? La conquista de Damasco, Damasco es la ciudad en el sur de Siria, por Tiglat-Pileser, es el resultado final de la intervención asiria contra la coalición antisiria de Resín de Damasco y Pecaí de Israel contra Acaz de Judá. Resín y Peca intentaron capturar Jerusalén, la ciudad capital del reino de Judá, pero fallaron alrededor del año 735. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Asiria no dejó. Tiglat-Pileser vino en ayuda de Acaz de Judá, quien de inmediato solicitó la ayuda del rey asirio. ¿Ve? Le pidieron ayuda a Siria. Finalmente destruyó el poder de Damasco al sitiar la ciudad, obligando al rey Resín a rendirse, así como a conquistar toda la región una vez bajo el control de Damasco. Resín de Damasco murió durante el asedio, según la Biblia, según de Reyes 16:9. Después de la conquista de Tiglat-Pileser, Damasco ya no era la capital del reino independiente y rico de Aram. Entonces vemos acá también que confirma la destrucción de Damasco, que él había predicho a Isaías. ¿No? ¿Qué más? Contemporáneamente con lo que sucedió a Damasco, en ese día la gloria de Jacob se desvanecerá y la gordura de su carne se empobrecerá. Esto probablemente se refiere a la hambruna que siguió al asedio y la deportación de las tribus del norte.
Fíjese, hambruna que siguió al asedio y deportación de las tribus del norte. Recuerde, hermano, la tribu del norte fue Israel. Cuando Asiria invade Israel, así como los babilonios invadieron Judá. Ustedes tienen que leer esa parte de la historia, hermano. Es horrorífica, es terrible. Toda invasión a Israel era algo catastrófico. Lean Lamentaciones de Jeremías. Lean Lamentaciones de Jeremías. Ellos llevaron esclavos a las personas, les ponían cadenas en los brazos, en los pies, en la nariz le ponían como un aro, como se le pone a un buey, y así por millas y millas caminaban, se caían muertos en el camino. Los primeros eran los niños, luego eran las mujeres embarazadas se quedaban muertas, luego los ancianos, hombres ya ancianos, y los que sobrevivían eran los más jóvenes. Era triste. Y los que se quedaron atrás morían de hambre. Era una miseria, era terrible, hermanos. La invasión a Judá por los babilonios, lo mismo. Lo mismo. Dice, Damasco fue completamente destruida. Ahí está. En cumplimiento de lo que se predijo en Isaías 17. Ahí está. El mismo destructor, Tiglat-Pileser, lo dijo en sus anales. Mira lo que dijo Tiglat-Pileser. Tomé a 800 personas juntos con sus propiedades, su ganado, sus ovejas, como botín. Tomé 750 cautivos de las ciudades de Curusa, Sama, así como también 550 cautivos de la ciudad de Metuna, como botín. Destruí 591 ciudades. Mire, destruyó 591 ciudades de los 16 distritos de Damasco, como ruinas del diluvio. Esto es terrible, hermano. Eso es terrible. Fue saqueada, completamente destruida Damasco, en cumplimiento de Isaías 17. Y dice, Tiglat-Pileser destruyó Damasco, lo convirtió en un montón. Montón viene a ser así, montón de destrucción, tal como lo predijo Isaías. La Biblia es verdadera y todos los escritores modernos de profecías que afirman que el pasaje de Isaías 17 no se ha cumplido, se han alineado involuntariamente con escépticos y promotores de la guerra, porque la profecía lo exige. ¿No? Y entonces aquí dice, ¿no? Así que no se alarme ni asuste, Isaías 17 ya se cumplió tal como la evidencia interna lo enseña. Entonces, hermanos, ya hemos visto aquí, mencioné de una forma, digamos, muy breve. Esto está para explicarlo en detalle, pero para darles una idea de cómo la profecía de Isaías, en base a la evidencia de los comentaristas de lo que sucede, se cumplió. Cuando Isaías dice, profecía de Damasco, dejará de ser ciudad, se cumplió cuando Asiria invade Asiria. No confundan Asiria con la A y Siria. Asiria es el imperio, Siria es la región. Los asirios invaden Siria y destruyen totalmente a Damasco. Y como dice ahí al último, más de, ¿cuánto dijeron? Más de 591 ciudades. Más de 591 ciudades fueron destruidas en 16 distritos de Damasco. Solo de Damasco. Llevaron cautivos a toda esa gente y en su lugar trajeron otras gentes con diferente cultura. Eso es terrible. Esa es la destrucción. Y después de eso, no terminó ahí. Cuando Babilonia vence a Siria, los babilonios hacen lo mismo con los sirios. Luego, ¿qué pasa? Bueno, los persas derrotan a Babilonia y los persas hacen lo mismo con los sirios.
Luego vienen los griegos. Los griegos derrotan a los persas y hacen lo mismo a los sirios. Y luego viene el Imperio Romano. ¿Y qué creen que hicieron el Imperio Romano? Hacen lo mismo con los sirios. Y luego de los romanos, ¿quiénes vinieron? Los sarracenos, los musulmanes, y hacen lo mismo con los sirios. O sea que Siria fue la piñata, como se dice en México. Todo el mundo la golpeó a Siria. Todo el mundo. Así que su primer cumplimiento fue durante el imperio, la invasión del imperio asirio allá. De esa forma, entonces, vemos que se cumplió. Hoy en día, Siria está gobernada por musulmanes. Y recuerde, los musulmanes es una religión, no es una raza. Porque los musulmanes de ahora es el producto de las violaciones sexuales de millones de mujeres en toda Europa, en toda Asia, en la India y en toda África. Es una mezcla, inclusive de españoles. O sea, el musulmán actual no es árabe puro, porque sus antepasados violaron a mujeres de donde salieron sus hijos y fueron criados como árabes, sin ser musulmanes. Entonces usted va a ver la cantidad. Nosotros los hispanos, por ejemplo, somos el producto de Arabia. ¿Sabía usted eso? Porque cuando vienen aquí los españoles, en el siglo XVI, muchos de los españoles eran judíos y árabes, producto de las violaciones de los primeros musulmanes en Europa. ¿Y qué pasa cuando vienen aquí? Violan a todas las Indias, México, Centro y Sudamérica. Entonces usted va a ver, por eso, rasgos físicos de muchas personas que se asemejan mucho a los europeos. Porque eso es así, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre raza y religión? Bueno, religión, por ejemplo, una religión no es una raza. Por ejemplo, somos hispanos. Hay muchos hispanos que se hacen musulmanes por religión, pero su raza es bueno, hispano tampoco es una raza. Somos una mezcla de europeos, árabes, indios, hasta africanos, y los indios de aquí. O sea, usted en su sangre puede tener sangre árabe, italiana, francesa, africana, india, más la sangre de aquí de su región. Por eso que va a haber en su genealogía personas que salen o hijos que salen un poco diferentes, y uno dice, oh, mira, se parece a tu abuelo. Mi hija, la menor, se parece a mi hermana en todo, pero mi hija, la mayor, se parece a su abuela. Las dos juntas parece que no son hermanas. Entonces yo me pongo a pensar, ¿de dónde sale? Por los genes de uno. Ahora, raza tiene que ver, diríamos, con el estado de los genes étnico, la etnia. Pero como dije, ya no existe una raza pura. Es bien difícil que exista una raza pura. Musulmanes violaron a millones de mujeres y sus descendientes no son puros. No son puros. En Europa, por ejemplo, hoy en día, Europa ya está dominada por musulmanes. Ellos violan a mujeres. Suecia es el país número 1 de la violación sexual. ¿Qué creen ustedes que hacen con esos hijos? Los crecen como musulmanes. Entonces vemos ahí ya otra generación de europeos más musulmanes, que es una raza que ya también está mezclada, y son criados como musulmanes. Entonces, religión y raza no es lo mismo. El musulmán puede ser de cualquier país, puede ser negro, hispano, americano, inglés, chino, asiático, la religión. Pero su raza puede ser la que más predomina. Una persona de raza de piel negra no significa que es 100% africana. Y eso lo vemos en Estados Unidos. Puede ser una mezcla de indio, de español, de europeo, pero la pigmentación de la piel es negra. O una persona de raza, digamos, de pigmentación, digamos, así como nosotros hispanos, tenemos en nuestro
diríamos, árbol genealógico, personas que vienen de Francia, ¿no? El padre de mi abuelo fueron italianos, pero mi abuelo nació en Colombia, pero él siempre se decía que era italiano y él decía que la mamá de él era francesa. Y la otra vez yo estaba investigando el origen de mi apellido y sale que Arévalo es árabe. No sé si tendré sangre árabe, pero yo creo que cada uno de ustedes hay algo que viene por siglos. Así es. Esa es la única explicación. Bueno, para finalizar entonces, vemos que Isaías 17, la guerra que sucede en Siria con los bombardeos en Damasco, no implica una profecía, sino más bien implica que lo que dice Isaías 17 ya se cumplió y que lo que sucede en Siria ya es simplemente problemas geopolíticos que obedecen a otra, diríamos, a otros factores políticos, pero que nada tiene que ver con una profecía que se va a cumplir, porque ya se cumplió cuando Asiria invade Siria, destruye Damasco y lleva esclavos a muchas personas. Y luego de eso viene Babilonia, también destruye a Siria. O sea que Siria fue golpeada por todos los imperios. ¿Me entiende? Y parece que eso, y hoy en día la gran cantidad de gente en Siria son árabes mezclados, 90% son musulmanes y están en contra del gobierno. Así que si ven otra vez otra bomba que tire los Estados Unidos o Inglaterra o en otro país, no piense que el fin del mundo se acerca, es simplemente obedece a decisiones geopolíticas para sacar al dictador. Claro, en todo esto es cierto, Dios está en control, Dios es el soberano, pero Isaías 17 ya se cumplió. Es algo que hay que tener en cuenta y no alarmarse diciendo, bueno, ¿no? Hoy ya se viene el fin del mundo. Cada vez que hay una guerra, hoy ya se viene el fin del mundo. Bueno, se sabe que va a haber un fin del mundo, pero no es porque existe esa guerra. Así que eso hay que tomar eso en claro y espero que esta explicación, que es breve, porque este tema da para más, les haya ayudado. Cualquier otra cosa, entonces me pueden escribir al chat, hacer una pregunta. Que la gracia de Dios entonces sea con todos ustedes y que Dios siempre guíe sus pasos y pensamientos. Amén.